Muy buenas. Nosotros somos Gabriel Lira Lora y Wong Wonsie, estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En este video estaremos hablando de los efectos de la presión y la temperatura en los diseños de los reactores, basándonos en el capítulo 9 del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Levinspie. Como dijo mi compañera, estaremos hablando de los efectos que tiene la temperatura y la presión a la hora de diseñar reactores y básicamente el estudio se da en tres etapas distintas. Primero vamos a ver cómo influyen las variaciones de temperatura y presión en las operaciones dentro del reactor. Luego, como estas reacciones tienden a estar acompañadas de un calor liberado o absorbido, hay que ver qué efectos tienen en el aumento o disminución de la temperatura. Y por último, como en todo reactor, se debe considerar siempre la parte económica a la hora del diseño. Reacciones sencillas. Para los sistemas con una sola reacción, nos interesa conocer también el grado de compresión y la estabilidad del reactor. Por lo tanto, la termodinámica nos proporciona los datos importantes, que son los calores, el calor desprendido o absorbido para una determinada extensión de la reacción, y el segundo es la compresión máxima posible. Calores de reacción a partir de la termodinámica. El calor desprendido o absorbido durante una reacción a temperatura 2 depende de la naturaleza del sistema reaccionante, de la cantidad de material reaccionante y de la temperatura y presión del sistema reaccionante también, calculado a partir del calor de reacción para la reacción de que se trate. Si no se conoce el calor de reacción, se puede establecer a partir de datos termoquímicos conocidos y tabulados de calores de formación o calores de combustión de cada uno de los reactivos. Generalmente estos datos están dados para la temperatura estándar de la temperatura T1 a 25 grados Celsius, con la reacción que podemos ver justamente aquí, que es de reactivo A, que me da como producto la R con concentración de R más el producto S con concentración S. El calor de reacción se define como el calor transformado al sistema de los alrededores cuando A moles de concentración de A desaparece para formar R moles de R concentraciones y S moles de S concentraciones con el sistema medido a la misma temperatura y presión antes y después del cambio. Entonces, en esta reacción podemos observar que el calor de reacción a una temperatura puede dar positivo, que es endotérmico, y negativo, que es exotérmico. Calores de reacción y temperatura. Se calcula el calor de reacción a la temperatura 2 conociendo el calor de reacción de la temperatura 1, por lo que utilizamos el principio de conservación de la energía, que nos dice que es el calor absorbido por la reacción de la temperatura 2, que es igual al calor suministrado de reactivos para llevarlos desde la temperatura 2 hasta la temperatura 1, incluyendo el calor absorbido por la reacción a la temperatura 1, más el calor suministrado a los productos para llevarlos de nuevo desde la temperatura 1 a la temperatura 2. Entonces, en función de las entalpías de los reactivos y de los productos, se transforman en la entalpía de reacción 2, que me da los reactivos más la entalpía de reacción 1 más el producto, como podemos apreciar en esta ecuación, siendo 1 y 2 los valores medidos a temperatura 1 y temperatura 2. En función de los calores específicos, la entalpía de reacción 2 nos muestra esta ecuación con la integral de la convergencia de Cp de T, estando la convergencia Cp, que es igual a Cp de R más Cp de S menos Cp de A, cuando los calores específicos molares en función de la temperatura
nos muestra esta ecuación de CP de CP de R y CP de S. Y obtenemos la entalpía de reacción 2 con esta ecuación que podemos observar ahí, que al final nos da como resultado la variación de temperatura, donde la convergencia de alfa, la convergencia de beta y la convergencia de gamma nos da cada una de esas ecuaciones distintas que podemos apreciar, conociendo el calor de reacción a cualquier temperatura. Así, los calores específicos de los reactivos y los productos en el intervalo de temperatura considerados, se puede calcular el calor de reacción a cualquier otra temperatura. Con esto es posible concretar los efectos caloríficos de la reacción. Constantes de equilibrio a partir de la temperatura. Las constantes de equilibrio pueden calcularse a partir de la segunda ley de la termodinámica. Como los sistemas reales no alcanzan necesariamente esta conversión, las conversiones calculadas a partir de la termodinámica son solamente valores sugeridas alcanzables. Recordando la energía libre de estándar para la ecuación 1, podemos apreciar la siguiente reacción que está en función de la fugacidad, donde F es la fugacidad de cada componente en condiciones de equilibrio. F estándar es la fugacidad de cada componente estándar elegido arbitrariamente a la temperatura. La G estándar es la energía libre de referencia de cada componente que reacciona. K es la constante de equilibrio termodinámico de la reacción. Los estados estándar o de referencia a una temperatura dada se suelen elegir de modo siguiente, como los gases, componente puro a una atmósfera de presión que se aproxima al comportamiento de gas ideal. Los sólidos son los componentes sólidos puros a presión unitaria. Los líquidos son los líquidos puros a su presión de vapor. Y los sólidos disueltos en líquidos en dilución 1 molar o bien a una concentración tan diluida que la actividad del soluto sea igual a la unidad. Entonces las constantes termodinámicas K se pueden escribir de las siguientes formas, que se utilizan en diferentes casos, como por ejemplo en esta reacción que podemos observar la constante de fugacidad, también la constante de presión, la constante de gamma y la constante de concentración. Para las reacciones gaseosas en presión estándar de un atm se encuentra una desviación respecto al estado ideal que es arbitrariamente pequeña, siendo la fugacidad estándar igual a la presión estándar, que es lo mismo que un ATM. Así, esta reacción que podemos observar de esta constante, que es lo mismo que la constante de P en un ATM. Y para cualquier componente I de un gas ideal, dígase en esta reacción que podemos observar que la fugacidad I es igual a la presión I, que es lo mismo también al gamma I por pi, que es igual a la concentración de R por temperatura. Por lo tanto, la constante de fugacidad es lo mismo que la constante de presión. Y en estas constantes podemos observar que la constante general en sí es igual a la constante de gamma, que es lo mismo que la constante de concentración. Para un componente sólido que toma parte en la reacción, las variaciones de fugacidad con la presión son pequeñas y generalmente se ignoran. Por tanto, la fugacidad es sobre la fugacidad estándar es lo mismo que la unidad. Conversión de equilibrio. La composición de equilibrio está gobernada por la constante de equilibrio,
que varía con la temperatura, y a partir de la termodinámica, la velocidad de cambio está dada por la siguiente ecuación, que integrando la ecuación se observa cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura, cuando la entalpía de reacción puede considerarse, o sea, dígase delta H, R, puede considerarse constante en el intervalo de temperaturas, donde se obtiene la otra ecuación, que es la ecuación 16. Si la entalpía de reacción no es constante, se llega a la siguiente ecuación 17, que es el logaritmo neperiano de K2 sobre K1, donde la entalpía de reacción viene dada por una forma especial de la ecuación 4, en la que el subíndice 0 me permite ver la temperatura de referencia, que es la ecuación 18 de la entalpía de reacción, con esa ecuación que podemos ver, sustituyendo la ecuación 18 en la 17 e integrando, al tiempo que se utiliza la variación de Cp en la temperatura dada por la constante, que es con la siguiente ecuación que podemos observar, que es lo que nos brinda. Estas expresiones permiten calcular la variación de la constante de equilibrio y por lo tanto la conservación de equilibrio con la temperatura. En la siguiente gráfica, en la cual graficamos la conversión contra la temperatura, y se obtienen de ellas las siguientes conclusiones, en donde la constante de equilibrio de termodinámica no depende de la presión del sistema, o de la presencia o ausencia de inertes, ni de las de reacción, pero dependen de la temperatura del sistema. Aunque la constante de equilibrio de termodinámica no depende de la presión o la acción de inertes, la concentración de equilibrio de los compuestos y la concentración de equilibrio de los reactivos son afectadas por estas variables. Donde la constante es mucho mayor que 1, indica que la conversión puede ser prácticamente completa y que la reacción puede considerarse irreversible. Entonces, cuando la constante es mucho menor que 1, indica que la reacción no transcurrirá a una extensión apreciable. Para un aumento de la temperatura, la conversión de equilibrio aumenta para las reacciones endotérmicas y disminuye para las exotérmicas. Para un aumento de presión en las reacciones en fase gaseosa, la conversión aumenta cuando el número de moles disminuye con la reacción y decrece si el número de moles aumenta con la reacción. Entonces, la disminución de inertes para todas las reacciones del mismo modo que un aumento de presión a las reacciones en fase gaseosas. Procedimiento gráfico general de diseño. Reacción homogénea sencilla, que se obtienen las siguientes variables, que son la temperatura, la composición y la velocidad de reacción, que están relacionadas de manera única con las siguientes gráficas. En la primera gráfica de composición contra temperatura es la constante más conveniente y la más usada para representar datos experimentales, así como calcular el tamaño del reactor y comparar diseños opcionales. Con una alimentación dada de la concentración de A sub 0 y la concentración de B sub 0, y empleando la conversión del componente clave como medida de la composición y la expansión de la reacción. Podemos ver en las siguientes tres gráficas que tienen que ver con la conversión de A contra la temperatura. En el primer caso está la parte irreversible. En el segundo gráfico podemos observar la reversible exotérmica y en la tercera gráfica la reversible endotérmica. En el tamaño del reactor necesario para un fin determinado y para una progresión de temperatura determinada se calcula del modo siguiente. Dibujar la trayectoria de la reacción en la gráfica de la conversión de A contra la temperatura. En esta
se obtiene que la constante es de operación. En la segunda parte es calcular la velocidad para varios valores de conversiones a lo largo de esta trayectoria. Y por última parte es representar la curva del inverso de la velocidad de reacción de A contra la conversión de A para esta trayectoria. Entonces encontramos el área bajo la curva. Progresión óptima de la temperatura. La progresión óptima de temperatura es aquella que hace mínimo al valor del volumen sobre el flujo de entrada para una determinada conversión de reactivo. La progresión de temperatura óptima en cualquier tipo de reactor para cualquier composición será siempre la temperatura a la que la velocidad de reacción es máxima. Para las reacciones irreversibles, la velocidad aumenta siempre con la temperatura para cualquier composición, por lo que la constante velocidad máxima se da a la temperatura máxima permisible. Entonces, en la figura 9.5 muestra esta progresión y sus valores precisos se determinan uniendo los máximos de las diferentes curvas de velocidad. La línea resultante se conoce como lugar geométrico de velocidades máximas. Efectos del calor. Cuando el calor absorbido o desprendido por la reacción puede modificar marcadamente la temperatura del fluido que está reaccionando, este factor debe tomarse en cuenta a la hora del diseño. Si la reacción es exotérmica y si la transferencia de calor es incapaz de disipar todo el calor liberado, entonces aumentará la temperatura del fluido reaccionante conforme aumenta la conversión. En el caso de reacciones endotérmicas, el fluido reaccionante se enfriará a medida que aumenta la conversión. Operaciones adiabáticas. Considerando indistintamente un reactor de tanque agitado, un reactor de flujo pistón o bien la sección de un reactor de flujo pistón, como podemos ver en la siguiente figura, la conversión al inicio de la reacción a una temperatura 1 es 0. A medida que la reacción va ocurriendo, se libera o absorbe calor. Y para una temperatura 2 encontramos una conversión diferente a 0. Para los cálculos de balance de materia se va a elegir como base el reactivo limitante y recordamos que los subíndices 1 y 2 denotarían las temperaturas para la corriente de entrada y corriente de salida. Es bueno definir algunos conceptos como son los calores específicos prima y prima prima. El calor específico prima es el promedio de la corriente de alimentación que no ha reaccionado y el calor específico prima prima es el corriente del producto completamente convertido por mol de A que entró. Tenemos las entalpías de la corriente de alimentación que no ha reaccionado y la corriente de producto completamente convertida por mol de A entrante. Y tenemos la variación de la entalpía de reacción I, que no es más que el calor de reacción por mol de reactivo A entrante a la temperatura T. Entonces, si tomamos una temperatura 1 como la temperatura de referencia en la que se basan las entalpías y los calores de reacción, obtenemos una expresión para la entalpía de la corriente de entrada. Podemos ver que como la temperatura 1 menos la temperatura 1 nos daría 0 y la entalpía de corriente de entrada tendría un valor de 0. Para la entalpía de corriente de salida tenemos que tomar en cuenta las conversiones y nos da esta expresión que podemos ver a continuación. La energía absorbida por la reacción no será más que la variación de la entalpía de corriente de entrada por la conversión. Y el balance de energía sería lo siguiente: la entrada será igual a la salida más la acumulación más la desaparición por reacción. Anteriormente hemos definido expresiones para entrada, salida, acumulación y desaparición por reacción, que nos llevarían a la siguiente conclusión de esta ecuación. Desde esta ecuación es de interés encontrar una expresión para la conversión de A. Y efectuando operaciones matemáticas obtenemos lo siguiente.
Luego de tener esta expresión para la conversión de A, si recordamos la ecuación número 18 que habla de la variación de la entalpía de reacción, podemos encontrar esta expresión, que no es más que el calor necesario para aumentar la temperatura de la corriente de la entrada a la temperatura 2 sobre el calor producido por la reacción a la temperatura 2. En caso de tener una conversión completa, es decir, cuando la conversión de A sea igual a 1, la ecuación puede resumirse a la siguiente. Esta última forma expresa que el calor desprendido por la reacción es igual al calor necesario para elevar la temperatura de los reactivos desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Cuando el diferencial de los calores específicos de la corriente de salida menos la corriente de entrada sean iguales a 0, el calor de reacción será independiente de la temperatura y las ecuaciones 21 y 22 se reducirán a la siguiente. Esto no es más que las llamadas líneas de operación adiabática que se pueden ver en la figura 9.7. En la figura 9.7 se pueden observar las curvas de balance de energía para reacciones endotérmicas, isotérmicas y para reactores flujo-pistón y tanque agitado. En el caso del flujo-pistón, el fluido en el reactor se desplaza progresivamente a lo largo de la curva. Para flujo en tanque agitado, el fluido alcanza inmediatamente el valor final que se lee sobre la curva. Estas líneas, como dije anteriormente, se llaman líneas de operación adiabática para el reactor. Cuando se aumenta la cantidad de inertes, el CP aumenta y estas curvas se hacen más verticales. Una línea completamente vertical indica que no hay cambio de temperatura durante la reacción, o de otra forma, una reacción isotérmica. El tamaño del reactor para una tarea se calcula de la siguiente manera. Para un reactor de flujo pistón, se tabularían los valores de la velocidad para varios valores de conversión de A leídos sobre la línea de operación adiabática y se graficaría el inverso de la velocidad de reacción de A contra la conversión de A y se integra. Para un reactor de tanque agitado se utiliza la velocidad correspondiente a las condiciones dentro del reactor. En la siguiente gráfica podemos ver la localización de la línea óptima de operación adiabática, tanto para flujo pistón como para tanque agitado. Si queremos encontrar la mejor operación en condiciones adiabáticas para un reactor de flujo pistón, deberemos desplazarnos en la línea de operación adiabática, es decir, deberemos ir variando la temperatura de entrada hasta encontrar un punto donde las velocidades tienen el valor promedio más alto. Si tenemos una reacción endotérmica, implicaría partir del valor más alto permisible de la temperatura, y para una reacción isotérmica se debe localizar el lugar geométrico de las velocidades máximas. Con unos cuantos valores es posible determinar la temperatura óptima de entrada, que hace a el cociente de volumen sobre flujo de entrada mínimo. En el caso del reactor de tanque agitado se debe operar en el lugar geométrico de las velocidades máximas. Una nota importante es que el mejor tipo de reactor es aquel que hace mínimo al cociente de volumen contra el flujo de entrada y se determina directamente a partir de estas gráficas que grafican en Y la conversión de A contra la temperatura. En la siguiente gráfica podemos ver el cálculo del tamaño del reactor para operaciones adiabáticas de flujo pistón y tanque agitado. Si nos encontramos en una situación en la cual la velocidad disminuye gradualmente con la conversión, entonces sería de utilidad utilizar un flujo pistón. Este es el caso de las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas efectuadas isotérmicamente. En otro caso distinto, que sería el caso de las reacciones exotérmicas, en las cuales se produce un gran aumento de temperatura durante la reacción, la velocidad aumentará desde un valor muy bajo hasta un valor máximo, contra un valor intermedio de la conversión de A y luego disminuirá. Este comportamiento es característico de reacciones autocatalíticas, por lo que son mejores diseños con recirculación en un flujo en tanque agitado. Estos dos casos mencionados anteriormente son mejor ilustrados en la figura 9.10, donde la pendiente, que será la relación entre la capacidad calorífica y la entalpía de reacción, determinará de cuál de los dos casos se trata. Si tenemos valores pequeños de esta pendiente, como suele suceder para reactivos gaseosos puros, será mejor utilizar el reactor de tanque agitado. Ahora, para valores elevados,
de esta pendiente, un gas con muchos inertes o sistemas líquidos, sería mejor utilizar el reactor de flujo pistón. Operaciones no adiabáticas. Si queremos obtener una línea de operación como la que se veía en las operaciones adiabáticas, que se acerque lo más posible a las condiciones ideales, se podría suministrar o absorber deliberadamente calor del reactor. Además, se debe tomar en cuenta la pérdida de calor en los alrededores, como el intercambio de calor modifica la forma de la línea de la operación adiabática. Siendo Q la cantidad de calor añadido a un reactor por mol de reactivo de A de entrada y que este calor incluya las pérdidas en los alrededores. La ecuación que teníamos anteriormente para operaciones adiabáticas sería modificada por esto. Entonces, volviendo a utilizar la relación con la ecuación 18 que habla de la entalpía de reacción, obtenemos una expresión para la conversión de A para un proceso no adiabático, que no sería más que el calor neto que todavía se necesita después de la transferencia de calor para aumentar la temperatura de alimentación hasta la temperatura 2, dividido entre el calor liberado por la reacción a temperatura 2. Y para una condición en la cual los calores específicos sean iguales, que es a menudo una aproximación razonable, obtenemos esta ecuación. Con el calor añadido proporcional a delta T, T2 menos T1, la línea de balance de energía gira sobre T1, como podemos ver en esta figura. Empleando esta línea de operaciones modificadas, el procedimiento para calcular el tamaño del reactor y las condiciones óptimas de operación se deducen directamente a partir de las discusiones anteriores para la operación adiabática. Reacciones exotérmicas en reactores de tanque agitado. En estos reactores se presenta una situación en la cual es posible encontrar más de una composición en el reactor que podría satisfacer la ecuación de balance de materia y la de energía. Esto quiere decir que se podría ignorar el nivel de conversión esperado. Van Helden fue el primero en estudiar este problema. En primer lugar, se considera un fluido reactivo que se alimenta a una velocidad determinada, fijada, o un tiempo de residencia, con un tiempo de residencia fijado, en un reactor de tanque agitado. Para cada temperatura del reactor habrá una conversión determinada que satisface la ecuación de balance de materia. A temperatura baja la velocidad es lenta, por lo que la conversión es baja. A temperatura alta la conversión aumenta y se aproxima a la del equilibrio. A una temperatura todavía más alta se entra en la región de equilibrio descendente, por lo que la conversión también descenderá para un espacio de tiempo determinado, como podemos ver en la figura 9.13. Estas líneas no representan una línea de operación ni una trayectoria de reacción. Para una temperatura de alimentación dada T1, la intersección de la línea de balance de energía con la línea de balance de materia en forma de S para el valor de tau de operación proporciona las condiciones dentro del reactor. La línea T1A representa la situación en que el calor desprendido por la reacción no es suficiente para elevar la temperatura hasta un nivel en que la reacción se mantenga por sí misma, por lo que la conversión es insignificante. Cuando el valor desprendido es mayor que el necesario, el fluido se calentará y la conversión será prácticamente completa, como podemos ver en la línea T1B. La línea T1C representa una situación intermedia con tres soluciones para la ecuación de balance de materia y energía, los puntos M', M'' y M'''. El punto M'' es inestable debido a que con cualquier pequeño aumento de temperatura el calor producido por la reacción es mayor que el calor consumido por la mezcla reaccionante. El exceso de calor lo haría elevarse hasta el punto M''. De una manera similar, si la temperatura descendiera, se continuaría descendiendo hasta el punto M'. Así se considera el punto M' como el punto de ignición. Si la mezcla se eleva por encima de esta temperatura de reacción, se mantendrá por sí misma. Las reacciones exotérmicas reversibles
se representen los tres mismos casos. Sin embargo, se puede observar que aquí hay una temperatura óptima de operación para el valor de tau, dado que la conversión es máxima. Por encima o por debajo de esta temperatura, la conversión disminuye. La llama de un gas ilustra muy bien las varias soluciones: el estado no reaccionante, el reaccionante y el punto de ignición. Cabe destacar que las operaciones adiabáticas no siempre tienden al perfil ideal. Para esto es necesario utilizar formas para acercarnos lo más posible a dicho perfil. Por ejemplo, las condiciones de operación adiabáticas para una reacción exotérmica van a producir un aumento de la temperatura de conversión. Sin embargo, la progresión que se desea es que la temperatura disminuya. Entonces, esto nos crea un problema y tendríamos que buscar una forma de eliminar el calor para lograr que la línea se asemeje a la aproximación ideal. Para esto podemos utilizar diferentes métodos. Como podemos ver en esta figura, hay un intercambio de calor en el fluido de entrada. Esto es un reactor de flujo pistón en el cual empezaría la reacción adiabática, liberaría calor y esto iría elevando el calor de conversión. Para evitar esto, se recircula este calor en el fluido, en la alimentación de corriente. O, por ejemplo, en el caso 2, tenemos operación en múltiples etapas adiabáticas con enfriamiento entre etapas. Entre cada etapa hay una parte intermedia en la que se extrae el calor. Y para las reacciones endotérmicas se suelen emplear múltiples etapas con calentamiento entre ellas para mantener una temperatura y evitar que ésta descienda demasiado. Reacciones múltiples. En las reacciones múltiples, tanto el tamaño del reactor como la distribución de productos son afectados por las condiciones del proceso. Los problemas del tamaño del reactor no difieren prácticamente en nada a los de reacciones múltiples, por lo tanto se centrará el interés en la obtención del producto deseado y se explicará formas de manipular la temperatura para obtener un reactor con un espacio-tiempo deseado, la distribución favorable del producto y la máxima provisión del producto deseado. Distribución de productos y temperaturas. Si dos etapas competitivas en una reacción múltiple tienen constantes cinéticas K1 y K2, la velocidad relativa vendrá dada por la siguiente relación. Es un cociente, podemos ver la energía de activación. Entonces, el valor de este cociente variará con la temperatura dependiendo de si la energía de activación 1 sea mayor o menor que la energía de activación 2. Entonces, cuando la temperatura aumenta, el cociente K1 o K2 aumentará en el caso de que la energía de activación sea mayor que la energía de activación 2. Mientras que el cociente K1 o K2 disminuirá si la energía de activación 1 es menor que la energía de activación 2. Entonces, en este caso, una temperatura elevada favorecería la reacción de mayor energía de activación y una temperatura baja favorecería la reacción de menor energía de activación. Tenemos tipos de reacciones competitivas, como son reacciones en paralelos, que podemos obtener paralelamente o al mismo tiempo un producto S deseado y un producto S no deseado. Se debe favorecer la etapa 1 e inhibirse la etapa 2 para que el cociente de K1 K2 se haga lo más grande posible. Así, a partir de la regla anterior, si la energía de activación de 1 es mayor que la de 2, se empleará una temperatura alta, mientras que si la energía de activación 1 es menor que la de 2, se empleará una temperatura baja. Para reacciones en serie, donde podemos obtener un producto deseado en el primer paso y en segundo paso un producto no deseado, la producción de R se favorece si el cociente K1 K2 aumenta. Entonces, si la energía de activación 1 es mayor que la 2, se empleará una temperatura baja. Y si la energía de activación 1 es menor que la 2, se empleará una temperatura baja. Para la reacción general en serie paralelo se introducen dos nuevas consideraciones. En primer lugar, para etapas en paralelo, si por una parte se necesita una temperatura alta y por otra una temperatura baja, entonces una temperatura intermedia sería la mejor por cuanto la distribución sea más favorable para los productos, como vemos en esta reacción. Entonces se cumple esta condición de que la energía de activación 1 será mayor que la 2 y la energía de activación 1 será menor que la 3.
En estas circunstancias, cuando la energía de activación 1 es mayor que la 2, se requiere una temperatura alta. Pero cuando la energía de activación 1 es menor que la 3, se necesita una temperatura baja. Y esto puede demostrarse que con esto se puede demostrar que la distribución de productos óptimos se obtiene con esta relación. El inverso de la temperatura óptima será igual a R menos la energía de activación 3 menos 2 por el logaritmo de estas actividades.